Estás escuchando Portador del Amor, donde cada historia late con el corazón. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás acompañando y deja que el amor te hable hoy. Clara Navarro nunca imaginó que una simple confusión bajo la lluvia cambiaría su destino. Lo que comenzó como un encuentro casual con un desconocido se convirtió en un amor imposible, marcado por el silencio, la culpa y la pasión contenida. En los pasillos de una gran empresa y bajo los cielos grises de Madrid, dos almas heridas descubren que a veces la vida te lleva a la tormenta, solo para enseñarte a amar de verdad. Madrid dormía bajo un cielo cargado de nubes violetas cuando Clara Navarro apagó por fin el ordenador de su nuevo escritorio. Eran casi las 10 de la noche y las luces del Grupo Valverde se reflejaban en los cristales del edificio como brasas que se resistían a morir. Su primer día había sido interminable, una cadena de correos, instrucciones confusas y sonrisas ensayadas. Pero ella no podía permitirse fallar, no con un contrato temporal y un alquiler que ya pesaba sobre sus espaldas. Guardó sus cosas con precisión obsesiva, alineando los bolígrafos, cerrando carpetas, revisando una vez más los documentos que había ordenado para su jefa, Carmen Nieto. Sabía que nadie lo notaría, pero la perfección era su única defensa en un mundo donde los errores costaban demasiado caro. En la pantalla apagada del ordenador, su propio reflejo le devolvió una mirada cansada, pero firme. Una mujer de 27 años que no se rendía. Afuera, el viento empezaba a levantarse, trayendo consigo el olor metálico de la tormenta. Clara dudó unos segundos frente a la entrada del edificio, observando cómo los relámpagos delineaban por instantes los tejados de la Gran Vía. La parada del autobús quedaba a 3 cuadras, y no tenía dinero para un taxi. Respiró hondo, abrazó su bolso contra el pecho y comenzó a caminar con paso decidido. Fue entonces cuando lo vio. Un sedán negro estacionado junto a la acera, el motor encendido, las luces discretas, el interior apenas visible detrás de los cristales empañados. Pensó que tal vez era el servicio nocturno de la empresa, ese del que había oído hablar a otros empleados. Dudó, se acercó un poco, y justo cuando iba a pasar de largo el vidrio bajó lentamente. El rostro del hombre apareció en la penumbra, iluminado apenas por el resplandor de los faros. Tenía el cabello oscuro, las facciones serenas y una elegancia que no necesitaba de palabras. La miró un instante que pareció más largo de lo que era y con voz grave le preguntó si necesitaba que la llevaran. Clara, desconcertada, solo alcanzó a decir que vivía lejos, en Vallecas. El hombre asintió, sin sonreír. Dijo que conocía bien la ciudad y que la acercaría sin problema. Clara vaciló mirando las nubes que ya comenzaban a descargar las primeras gotas. Aquel coche parecía demasiado lujoso para un servicio de transporte y el conductor demasiado tranquilo para hacerlo. Pero el trueno que rugió sobre sus cabezas la empujó a decidir. Abrió la puerta trasera y subió. El silencio dentro del coche era casi un refugio. Un aroma sutil a cuero y sándalo la envolvió, y durante unos segundos solo escuchó el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. El hombre conducía con calma, sin mirar el móvil, sin poner música. Sus manos en el volante eran seguras, firmes, y su perfil bajo la tenue luz del tablero irradiaba una autoridad contenida. Clara, nerviosa, quiso agradecerle, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Solo alcanzó a murmurar que era su primer día y que no quería perder el empleo. El hombre giró apenas la cabeza, con una expresión que ella no supo leer. Dijo que entendía perfectamente y que todos los comienzos exigían más de lo que uno podía dar. La conversación fluyó con timidez. Ella habló de su familia en La Mancha, de su padre enfermo, de su madre que aún cosía para mantener la casa. El hombre escuchaba con interés, sin interrumpir, como si cada palabra la pesara con cuidado. Cuando ella le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando para el grupo, él respondió que sí, que lo suficiente para conocer a todos, incluso a quienes aún no sabían quiénes eran. Llegaron frente al edificio modesto donde Clara vivía. La lluvia caía con fuerza ahora, repicando en los charcos del asfalto. Ella, avergonzada de su barrio, quiso bajar rápido, pero el hombre la detuvo con una frase inesperada.
No camine bajo esta lluvia, señorita Navarro. Podría enfermarse. Fue la primera vez que escuchó su apellido en su voz, y algo en ese tono, ni distante ni familiar, la estremeció. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de paredes ocres, donde Clara alquilaba una habitación, la lluvia golpeaba con furia los cristales. Ella dudó un instante, insegura de cómo despedirse. Agradeció al conductor con una voz apenas audible y con un impulso que no pudo controlar, le ofreció entrar a tomar un café. No sabía por qué lo dijo, quizá para calmar la incomodidad, quizá por la soledad que le pesaba al final del día. El hombre la observó unos segundos. Su expresión era casi impenetrable, pero había en su mirada una chispa de curiosidad que terminó por inclinar la balanza. Aceptó con un leve gesto y ambos subieron las escaleras del edificio viejo. El pasillo olía a humedad y a sopa recién hecha. Cada paso de sus zapatos resonaba en el silencio del corredor. Al entrar en el pequeño apartamento, Clara encendió la luz y pidió disculpas por el desorden, aunque en realidad todo estaba perfectamente ordenado. Las cortinas claras dejaban filtrar la luz del farol de la calle y sobre la mesa había un jarrón con 3 flores secas. El lugar reflejaba lo que ella era: simple, digno y lleno de esfuerzo. El hombre aceptó el café y lo bebió despacio, como si saboreara algo más que el sabor. Observó las fotografías de la pared, una pareja mayor en el campo, una niña con trenzas sosteniendo una muñeca. Clara explicó que eran sus padres, que vivían lejos y que hacía meses no podía visitarlos. El hombre la escuchó en silencio, con una atención que no era común. Cuando ella le preguntó su nombre, él respondió simplemente: Diego, nada más. Ni un apellido, ni una explicación. Clara no insistió. Algo en su tono le dijo que había límites que no debía cruzar. Hablaron poco después de eso. Solo el murmullo de la lluvia llenaba el espacio, marcando el compás de una calma inesperada. Antes de irse, Diego le dijo que el café era el mejor que había probado en 1907. Mucho tiempo. Le dio las gracias con una cortesía tan precisa que resultó desconcertante. Luego, antes de salir, la miró de nuevo con una expresión extraña, casi protectora, y pronunció una frase que se quedaría con ella mucho después de que la puerta se cerrara. No pierda su fe, señorita Navarro. A veces la vida premia a los que resisten. Esa noche, Clara durmió poco. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el rostro sereno del hombre, su voz grave, la forma en que había observado su casa, sin rastro de juicio. Había en él algo que no coincidía con la figura de un simple conductor, pero se obligó a apartar la idea. Tenía que concentrarse en su nuevo empleo. Al día siguiente, llegó al edificio del Grupo Valverde 1 hora antes que nadie. El pasillo del piso 15 estaba vacío y olía a cera recién aplicada. Mientras caminaba, escuchó voces detrás de la puerta del despacho de su jefa, Carmen Nieto. Una voz femenina, tensa, y otra masculina que le resultó dolorosamente familiar. Se detuvo dudando si había entendido bien. «No puedes seguir haciendo esto, Diego», decía la voz de Carmen. «Eres el director general, no un chofer. Si esto se sabe, los rumores serán inevitables». Clara sintió que el corazón se le helaba. Su intuición era cierta. Diego Valverde, el hombre de la noche anterior, no era ningún conductor. Era el dueño del edificio, el hombre cuya foto adornaba el vestíbulo. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Recordó su apartamento humilde, las tazas desiguales, las fotos enmarcadas con cinta adhesiva. Se imaginó a sí misma, ofreciendo café al CEO de la empresa sin saberlo. Un sudor frío le recorrió la espalda. En ese instante, la voz de Carmen volvió a sonar, más severa. «¿Qué pretendías conseguir con eso?» Y entonces escuchó a Diego responder tranquilo, como si hablara de algo sin importancia. «Solo quise ayudar a alguien que necesitaba llegar a casa». Clara retrocedió lentamente por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero el tacón de su zapato resonó contra el suelo como un golpe de tambor. La conversación se interrumpió al instante. Un silencio tenso llenó el aire, seguido de una voz firme. «¿Quién está ahí?» Era Carmen. No tuvo tiempo de escapar. La puerta se abrió y Carmen apareció con el ceño fruncido, impecable en su traje gris. Al verla, sus ojos se entrecerraron,
evaluando cada gesto. «¿Qué hace aquí tan temprano, señorita Navarro?». Clara intentó responder, pero su voz apenas era un susurro. «Solo vine a repasar unas notas antes del horario». «¿Hace cuánto está escuchando?», preguntó Carmen sin ocultar su desconfianza. Clara negó con la cabeza. «Acabo de llegar». En ese momento, una figura apareció detrás de la jefa. Diego Valverde, alto, sereno, y con ese mismo control que la noche anterior había confundido con simple cortesía. «Buenos días, señorita Navarro», dijo él con una naturalidad desconcertante, ni un atisbo de sorpresa en su voz, como si todo aquello fuera parte de un guión que ya conocía. Carmen giró hacia él con una mezcla de incredulidad y reproche. «¿La conoce?», preguntó. «Nos conocimos ayer por la noche», respondió Diego. «La señorita Navarro salía tarde. Llovía. Solo la llevé a casa». Su tono era tan calmo que parecía imposible dudar de él, pero el silencio que siguió fue helado. Carmen lo miraba como si midiera las consecuencias de cada palabra. «¿Una carona?», repitió con ironía. «Diego, no das caronas. No a los empleados, y mucho menos a los nuevos». Clara quiso explicarse, pero las palabras se le atragantaron. «Yo no sabía quién era él», dijo finalmente avergonzada. «Creí que era el conductor de la empresa». Diego la observó con atención, sin enfadarse, sin reírse siquiera. Luego asintió lentamente. «No la corregí», admitió. «Y si alguien tiene culpa aquí soy yo». El rostro de Carmen se endureció. «¿Puedo saber qué propósito tenía todo esto?», insistió. «Ninguno», respondió Diego con calma. «A veces uno solo quiere hablar sin títulos, sin filtros». Y en esa frase había una sinceridad tan desnuda que Carmen no supo qué decir. Se limitó a ajustar su chaqueta, visiblemente incómoda. «Bien», dijo al fin, «pero entienda que esto crea precedentes». Clara sintió que las mejillas le ardían. Su deseo de desaparecer era casi físico. Murmuró un «con permiso» y salió de la oficina con el corazón desbocado. Caminó sin rumbo por el pasillo, incapaz de ordenar los pensamientos. El peso de lo ocurrido la aplastaba. Había cometido el error más grande de su vida. A media mañana, mientras intentaba concentrarse en sus tareas, sonó el teléfono de su mesa. Una voz fría, formal, le indicó que debía presentarse en Recursos Humanos a las 10 en punto. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar por qué. Su respiración se volvió corta. En solo 24 horas, su mundo empezaba a derrumbarse. A las 10 en punto, Clara caminaba por el largo pasillo que conducía al Departamento de Recursos Humanos. El suelo de mármol reflejaba su propio rostro pálido y los latidos en su pecho marcaban un ritmo frenético. Sentía que cada paso la acercaba no solo a una oficina, sino a su sentencia. La recepcionista, una mujer de cabello gris y gafas rojas, la recibió con una sonrisa cortés. «Sala 1204. La están esperando», dijo, señalando una puerta al final del corredor. Clara asintió, con las manos heladas y la mente llena de escenarios catastróficos. Dentro la esperaba una mujer de unos 50 años, de postura impecable y mirada aguda. Su voz era firme, pero no hostil. «Siéntese, señorita Navarro. Soy Teresa Muñoz, directora de Recursos Humanos». Clara obedeció en silencio, con los dedos entrelazados sobre el regazo. Teresa hojeó un dossier durante unos segundos antes de levantar la vista. «Lleva 2 días en la empresa, ¿cierto?». Clara asintió. «Y ya ha tenido una interacción personal con el director general». La frase cayó como una piedra en el aire. Clara intentó explicar, pero Teresa levantó una mano para detenerla. «Tranquila, ya conozco los detalles». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Él se lo contó?», preguntó, incapaz de disimular la sorpresa. Teresa esbozó una media sonrisa. «Por supuesto. Diego Valverde y yo trabajamos juntos desde hace 20 años. Prefiero escuchar las versiones directamente de la fuente antes que los rumores empiecen a circular». Por primera vez, Clara respiró un poco más tranquila, aunque seguía sin entender nada. Teresa cerró la carpeta y entrelazó los dedos. «Lo que pasó anoche fue inusual. Diego no acostumbra a involucrarse con empleados nuevos, pero también debo decir que no ha presentado ninguna queja. Al contrario». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Entonces no estoy despedida?».
La sonrisa de Teresa se amplió apenas. No, señorita Navarro, en realidad está siendo promovida. Por un momento Clara creyó que no había escuchado bien. ¿Promovida?, repitió, incrédula. A partir de hoy trabajará directamente en la oficina ejecutiva como asistente personal del señor Valverde. Teresa deslizó una hoja sobre la mesa, un nuevo contrato con cifras que hicieron girar la cabeza de Clara. El salario será un 170% más alto, con beneficios adicionales. Clara no supo si reír o llorar. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó en voz baja. Teresa la observó detenidamente antes de responder. «Porque, según Diego, usted fue la primera persona en años que lo trató como a un ser humano y no como a un símbolo de poder. Dijo que eso es más raro que cualquier talento técnico». Las palabras la dejaron sin aliento. Recordó su café improvisado, sus palabras torpes, su sinceridad sin máscaras, y pensó que quizás, sin saberlo, había hecho algo que pocos se atrevían: mirar más allá del título, ver al hombre detrás del mito. Sin embargo, mientras firmaba el contrato con manos temblorosas, una pregunta le martillaba en la cabeza. ¿Por qué sentía que aquel ascenso iba a cambiarlo todo, para bien o para mal? El ascensor la llevó hasta el piso 18, el corazón latiéndole en la garganta. Cada número iluminado era una cuenta regresiva hacia algo que no comprendía del todo. Cuando las puertas se abrieron, un aroma a madera encerada y café recién hecho la envolvió. Todo allí parecía pertenecer a otro mundo. La asistente actual del director, una mujer rubia de modales impecables, la condujo hasta la puerta principal. «El señor Valverde la espera», anunció con un leve gesto. Clara respiró hondo y entró. El despacho era amplio, luminoso, con paredes blancas y ventanales que dejaban ver el cielo de Madrid. Diego estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, las manos cruzadas detrás. Cuando se giró, Clara volvió a notar esa mezcla de calma y autoridad que lo definía. «Gracias, Teresa», dijo sin apartar la vista de la ciudad. «Puede dejarnos a solas». La puerta se cerró y el silencio llenó la habitación. Por un momento, ninguno habló. Luego, él se volvió hacia ella con expresión serena. «Siéntese, por favor». Clara obedeció, intentando mantener la compostura. «Supongo que…». Teresa le explicó la situación. Ella asintió. «Lo que no entiendo es por qué». Diego se permitió una pequeña sonrisa. «Porque quiero que trabaje conmigo». Su voz era firme, pero sin arrogancia. «Vi en usted algo que pocas veces encuentro aquí: autenticidad». Clara lo miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. «¿Autenticidad? Yo solo hice café». «Precisamente», replicó él con calma. «Nadie más en esta empresa me ofrecería algo sin esperar nada a cambio». Caminó hasta su escritorio y se sentó frente a ella, recostándose en la silla con una naturalidad que solo los verdaderamente seguros de sí poseen. «Y créame, eso vale más que un currículum perfecto». Ella bajó la mirada, aún sin convencerse del todo. «No soy la persona indicada para esto», murmuró. «Solo llevo 2 días aquí». Diego inclinó la cabeza ligeramente. «Todos empezamos desde algún lugar, Clara. Lo importante no es el puesto, sino la razón por la que aceptamos ocuparlo». Un silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. La luz del mediodía entraba por los ventanales, dibujando reflejos dorados en el piso. Clara sintió que aquel despacho era demasiado grande, demasiado brillante para alguien como ella, pero también supo que, de alguna manera, su vida había cruzado un umbral del que no habría regreso. Diego se levantó, rodeando lentamente el escritorio hasta situarse a su lado. Su tono cambió, volviéndose más personal. «Sé que desconfía, lo entiendo, pero lo que le ofrezco no es un favor, es una oportunidad real, y si no le convence puede rechazarla sin consecuencias». Clara levantó la vista. En sus ojos no vio poder, sino sinceridad. «¿Y por qué yo?», insistió, casi en un susurro. Él sostuvo su mirada por un largo instante. «Porque cuando me miró anoche, no vio al empresario, vio a un hombre cansado, y eso me recordó quién era antes de convertirme en todo esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero definitivas. Fue entonces cuando
Clara comprendió que lo que había empezado como un malentendido pronto se transformaría en algo que podría cambiarles la vida a ambos. La mañana siguiente, Clara llegó 1 hora antes de lo habitual. No podía dormir. Había pasado la noche repasando cada palabra, cada gesto de su conversación con Diego. Aún no comprendía por qué había aceptado el puesto, pero algo dentro de ella, una mezcla de intuición y destino, le decía que debía hacerlo. La nueva oficina estaba en el corazón del edificio, un espacio elegante con vistas panorámicas y un silencio casi reverente. Diego ya estaba allí, revisando unos informes. Levantó la vista al verla entrar. «Buenos días, Clara». Su voz sonó más cálida de lo habitual, casi familiar. Ella le devolvió el saludo, intentando disimular el temblor de sus manos. «Buenos días, señor Valverde». Él arqueó una ceja, divertido. «Dije que podía llamarme Diego, al menos cuando estemos a solas». Clara asintió, algo sonrojada. «De acuerdo, Diego». Pasaron las primeras horas en un ritmo de trabajo sorprendentemente fluido. Diego dictaba notas, ella organizaba documentos, programaba reuniones, pero entre cada palabra profesional había silencios que decían mucho más. En esos silencios, los ojos de Diego la buscaban, como si intentara descifrar algo que aún no se atrevía a preguntar. Al mediodía, él la invitó a comer en la terraza del edificio. «Nada formal», dijo con una sonrisa. «Solo 2 personas que necesitan aire después de tantas cifras». Clara dudó, pero aceptó. Allí, con el viento suave de primavera y el murmullo de la ciudad bajo sus pies, hablaron por primera vez de algo que no tenía que ver con trabajo. Diego le contó que había crecido en un pueblo al norte, hijo de un agricultor que luchó por mantener su tierra. «Todo lo que tengo viene de ahí», confesó. «De ver a mi padre levantarse incluso cuando el mundo parecía caerse». Clara lo escuchó con atención, conmovida por esa vulnerabilidad inesperada en un hombre acostumbrado a mandar. «Yo también vengo de un lugar pequeño», dijo ella. «Mis padres siguen allí. Todo lo que hago es por ellos». Diego sonrió, y por un momento pareció que el mundo alrededor desaparecía. «Entonces no somos tan distintos». Fue la primera vez que Clara sintió que sus corazones latían en el mismo compás. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas compartidas, cafés a media tarde, llamadas que se prolongaban más de lo necesario, miradas sostenidas en reuniones silenciosas. Diego no cruzaba ninguna línea, pero había algo en su forma de mirarla, una mezcla de respeto y deseo contenido que la desarmaba por completo. Una noche, mientras ambos revisaban los últimos detalles del proyecto, la lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza. Clara, agotada, se frotó las sienes. «Debería irme», murmuró. Diego levantó la vista y sonrió con suavidad. «No bajo la lluvia otra vez. No quiero repetir la historia». Ella lo miró sorprendida, recordando su primer encuentro. Él se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó observando las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio mojado. «Hay tormentas», dijo en voz baja, «que uno no puede evitar, pero hay otras que vale la pena enfrentar». Cuando se volvió hacia ella, sus ojos ya no eran los del jefe, eran los de un hombre que empezaba a rendirse ante lo inevitable. Al día siguiente, el clima cambió. El cielo amaneció despejado, pero dentro del edificio el aire estaba distinto. Clara llegó temprano, como siempre, y encontró sobre su escritorio una carpeta con el título del proyecto rural que estaban preparando. Su nombre aparecía al final, junto al de Diego Valverde. Era la primera vez que lo veía escrito junto al suyo, y aquello le provocó un extraño estremecimiento. Durante las siguientes semanas, trabajaron codo a codo, casi sin descanso. Revisaban informes, redactaban propuestas, corregían detalles. Pero, entre esos documentos y silencios compartidos, algo más se construía. Una complicidad silenciosa. Un lenguaje secreto hecho de miradas y pausas. A veces, Clara lo encontraba observándola desde la puerta, como si quisiera decir algo y se contuviera. En otras ocasiones, era ella quien desviaba la mirada cuando la intensidad de sus ojos se volvía insoportable. Lo que había empezado como respeto profesional se había convertido en una cuerda invisible que los mantenía unidos. Una tarde, mientras discutían sobre los últimos ajustes del proyecto, el reloj marcó las 8 y el edificio quedó casi
Vacío. Diego se levantó, caminó hasta la ventana y apoyó la mano en el vidrio. ¿Sabe?, dijo con voz baja. Hace años que no me sentía tan vivo como ahora. Clara levantó la vista sorprendida. ¿Por el proyecto? Él sonrió con tristeza. No, por usted. El silencio cayó entre ellos, espeso, inevitable. Clara sintió que todo lo que había contenido hasta entonces se derrumbaba. No diga eso, murmuró, intentando mantener la distancia. Pero Diego dio un paso más cerca. He intentado no hacerlo. He luchado contra esto cada día, pero ya no puedo. Cuando sus manos se rozaron, la tensión contenida estalló. No hubo palabras, solo un gesto torpe, humano, lleno de urgencia y ternura. Sus labios se encontraron en un beso que no era un error, sino una confesión. Afuera, el cielo volvió a romperse en lluvia, como si Madrid fuera testigo de ese momento. Ninguno habló durante varios minutos. Solo el sonido de la tormenta llenaba la oficina. Diego apoyó la frente contra la de ella. «Esto cambia. Todo», susurró. Clara cerró los ojos. Tal vez lo cambie, o tal vez lo arregle. Él sonrió, y por primera vez su sonrisa no fue de empresario, sino de hombre. Cuando la lluvia cesó, la ciudad amanecía. Clara salió del edificio con el corazón en llamas y la certeza de que ya no había vuelta atrás. Aquel beso no había sido un impulso, sino el punto de partida de algo nuevo, un amor que había nacido en la tormenta y que, como ella misma, había aprendido a sobrevivir entre el miedo y la esperanza. Días después, el proyecto fue aprobado oficialmente. Diego anunció ante toda la junta que Clara sería la encargada de coordinarlo. Nadie protestó. Su trabajo hablaba por sí solo. Mientras los aplausos llenaban la sala, él la buscó con la mirada y asintió apenas. Fue un gesto pequeño, pero en él estaba todo lo que no podían decir en público. Esa noche, Clara caminó por la Gran Vía, con el aire fresco de Madrid acariciándole el rostro. Miró al cielo y sonrió. A veces, pensó, la vida se equivoca de camino solo para llevarte justo donde perteneces. Y en algún lugar del otro lado de la ciudad, Diego miraba el mismo cielo, sabiendo que, por fin, ambos habían encontrado lo que no buscaban,